Bueno, ahora sí. Ahora aparecí, ahora, bueno, después vamos a hacer ese corte. Disculpen. Bueno, los saludamos desde aquí de Casa de Restauración Montevideo, presidente de ERC, Buenos Aires, Argentina, para todos aquellos que nos puedan estar escuchando ahora más tarde. El Señor los bendiga grandemente. Saludamos a todos los que están en conexión con nosotros, saludamos al ministerio al cual pertenecemos, Casa de Restauración, saludamos allí a nuestro apóstol Rue Quintana, Sergio Quintana, y saludamos a todos los demás que están en las distintas congregaciones en que se extiende este ministerio. Tigre San Fernando, bueno, aquí en Derqui tenemos Rosario, tenemos Coronda Santa Fe, tenemos Estados Unidos, tenemos Córdoba, tenemos San Luis, y me estoy olvidando de otras, bueno, Loma Hermosa y demás. Así que los saludo a todos los pastores, a todos los ROE, desde aquí, de este lugar, y que estén allí con nosotros, orando, ayudándonos para que esto salga lo mejor posible. Bien, ahora vamos a aparecer más ahí al medio de la imagen. Lo que vamos a compartir, ya estuvimos leyendo parte de Primera de Reyes, dije, capítulo 5, ¿verdad? Donde Salomón construye el templo y estábamos hablando cuál fue la disposición del rey Salomón de construir un templo para el Eterno. Y estábamos hablando de las características de todo lo que puso, decodificando que había un gran amor en lo que estaba haciendo, que buscaba de tal forma lo mejor, sin mirar lo que pueda costar. Lo mejor en todo sentido, desde el más mínimo detalle, que es lo que el Eterno quiere poner en nosotros. Si hay alguien que quiere, si quiere saber, confirmar realmente que el Espíritu Santo está en él, tiene que tener este sentir. Es una de las formas que nosotros podemos chequear si realmente estamos ahí. Para allá el resumen bíblico o el estudio bíblico lo vamos a ver, vamos a partir desde Éxodo 25 y abarcas hasta el capítulo 27 y 19, pero nosotros vamos a tomar la primera parte, donde leemos que del 1 al 16 y nos dice que Dios, el Eterno, pide a los hijos de Israel que hagan una ofrenda. Todos los que tienen un corazón motivado para dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas, para poder construir, ¿qué cosa? Una morada para el Eterno. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que el Eterno muestre a Moshe. El arca será hecha de madera cubierta de oro, de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio su altura. Tendrá una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las 4 esquinas, 2 varas de madera cubiertas de oro. Se pondrán en los anillos para poder transportarla dentro del arca. Se pondrá el testimonio, es decir, la palabra de Dios. Bien, esta es la instrucción. Como verán, también es una instrucción precisa de parte del Eterno hacia Moshe de cómo debe ser el lugar que deben construir para él. Bien, ahora vamos a ver en profundidad. 25:2 dice, dile o di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada terumá. O sea que no es fácil traducir, pero significaría un dar, donación, don, una dádiva, un presente, un regalo, una contribución, un aporte, un tributo, una ofrenda. Nosotros en el código que a veces hablamos los creyentes, se suele decir, esto me lo sembró un hermano. Esto me lo sembró también para que vean que eso es una ofrenda, un terumá. Esto me lo sembró el pastor tal. Esto me lo sembró el profeta tal. Esto me lo sembró la hermana tal. ¿Qué estoy diciendo? Que es que un regalo. Esto me lo sembró una hermana que me dijo, esto es para usted. Esto me lo sembró un pastor que me dijo, esto es para usted. Yo se lo pedí. ¿De dónde nació? Muy bien.
Y eso puede ser, por eso cuando hablamos hace un ratito, que la ofrenda no tiene no tiene límites, no está especificado. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos dentro de qué es lo que aprendemos cuando estamos en una comunidad, que debería ser así, ¿sí? En la comunidad suele hacer estas cosas, los integrantes de la comunidad suelen hacer estas cosas, ya nosotros lo hemos visto, lo hemos vivenciado, que de repente alguien viene y dice, esto es para la congregación, esto es para usted, Roe, ¿sí? No se pide, viene, ¿de dónde sale nuevamente? De un corazón agradecido. Entonces, no se trata la ofrenda como algunos tienen, mal enseñado, mal aprendido, de dar una limosna. Si para un pastor, para una congregación es de ese tipo, ¿cuánto debería ser para el Eterno? Contesten. Bien. Hermanos, tenemos que interrelacionar, nos tenemos que conectar. Entonces, ofrenda viene de una raíz rum, que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Por eso, pero eso no es en su sentido en este texto. Entonces se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso, ¿qué? Sagrado. Es un desprendimiento de un bien que alguien tiene y decide en su corazón dárselo al Eterno. ¿Se entiende esto? Por favor, no se duerman. Entonces, Éxodo 25, 2 a 8, Elohim pide, sí, ahí, no pide un qué, no pide un impuesto, pide una terumá, una ofrenda alzada. Es decir, que es una ofrenda particular, singular. Una ofrenda alzada que venga del corazón. ¿Cuál es el propósito? Hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Papá quiere venir a vivir con sus hijos. Entonces, los hijos, ¿qué tienen que hacerle? ¿Le tiran un colchón? Bien. Entonces tiene que pensar, ¿qué hacemos? Y como nunca podría estar en la mente de un ser humano, ¿qué es lo que puede querer Dios? Dios tiene que dar instrucciones. Y Dios las dio. El Evangelio de Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó, se tabernaculizó entre nosotros. Ahí tenemos la conexión con lo mal llamado Antiguo Testamento con el mal llamado Nuevo Testamento. Esa conexión, que es la conexión de que la construcción del Mizcán no era para darle una casa a Dios, sino para revelar cómo Dios habitaría en el hombre a través de Yeshua. Siempre lo que antes sucedió es sombra de lo que iba a venir. Esas son las enseñanzas que nosotros vamos compartiendo. Ahora vemos de dónde salió el tema de la ofrenda. Entonces, la terumá no fue solo oro y telas, fue la preparación para la llegada del Mesías. Hoy nosotros somos, ¿qué cosa? 1 Corintios 6:19. ¿Quién lo encuentra rápidamente y lo puede compartir, por favor? Saludamos a todos los que están ahí en las redes sociales. 1 Corintios 6:19. Quien lo encuentra se pone de pie como un resorte y lo dice, por favor. Muy bien. Muy bien, amén. ¿Qué está diciendo? No saben, le estás recordando que ustedes son cuerpo. Ustedes son cuerpo. Así es. Entonces, pero el diseño sigue siendo el mismo. Yeshua es el centro. Entonces, el significado profundo de terumá, rum, la palabra rum, la raíz rum, significa entonces, ¿qué cosa? Levantar, exaltar. En la Escritura
se levantaba una ofrenda física para construir un lugar para Elohim. Luego leímos en el Nuevo Pacto, Yeshua utiliza este mismo concepto y él dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ya que estaba diciendo en la palabra levantado, está hablando en el sentido que él mismo iba a hacer ofrenda. Quien entendía y tiene oído, entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. Entonces tenemos esa conexión. Yeshua es, ¿qué? La terumá viviente. Él fue la ofrenda alzada en el madero para que la presencia de Dios pudiera habitar no en una tienda de pieles, sino en el corazón de los que creyeren. Entonces vamos viendo desde el diseño de la palabra de Dios en el desierto al pueblo rescatado de Misraim, cómo llega este mismo sentir, cómo se va a aplicar más adelante. Y desde los tiempos de Yeshua a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, no digo todos, porque gracias al Eterno, Él me mostró gente que no tiene ese sentir, pero la mayoría tiene una cuestión medio de los católicos. La ofrenda de ellos es una moneda, lo que sobra. ¿Dios pidió lo que sobra? No, para algunos sigue siendo lo que sobra. Para algunos sigue siendo el peor billete que pueda tener en su bolsillo. Lo he visto porque no hay qué, no hay entendimiento. No hay entendimiento. Todo aquel que es entendido, todo aquel que es hijo de Dios, ¿qué tiene que saber que tiene que llevar a su congregación? O si va a otra congregación, ¿qué sabe que tiene que llevar? Una ofrenda. Todos los hijos del Eterno, cuando son instruidos correctamente, tienen esta enseñanza. Pero ¿qué tratamos de hacer? De encontrar realmente la conexión espiritual. ¿Sí? Entonces, en la Escritura, la Torá, los materiales que eran oro, plata, madera, eran necesarios para que Dios habitara entre ellos. Luego, en el pacto renovado tenemos a Rab Shaul. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16. ¿Alguien lo puede leer? Creo que ya lo leímos. ¿O lo vuelve a decir? Está en otro versículo. Fuerte, fuerte. Está haciendo una pregunta, ¿no? Pablo acostumbraba a hacer preguntas retóricas. En la pregunta estaba la respuesta, tratando de despertar a los que dicen ser o creen estar en la posición de ser hijos de Dios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Entonces, nosotros ahora somos ¿qué cosa? La materia prima. Nuestras vidas, nuestros talentos y obediencia son la terumá, son la ofrenda que construye el cuerpo del Mesías. Por eso nadie se sienta menospreciado, porque aquel que camina por estas instrucciones está construyendo el cuerpo del Mesías. Yeshua es la piedra angular, como dice Efesios 2:20, que le da la estructura a este nuevo Mishkan. Nosotros no tenemos un tabernáculo de piedra, porque aprendimos y nos lleva a un lugar de mayor excelencia y de mayor responsabilidad. Porque si nosotros queremos tener el templo, nosotros mismos somos el templo. Entonces habla en la Escritura de la responsabilidad. ¿Cómo mantenemos el templo? Entonces nos instruye cómo debe ser nuestro templo. Por eso yo siempre hablo de la higiene, hasta de la higiene personal. ¿Cómo sería el templo? No había nada que sea ¿qué? Impuro. Y si nos lleva a esta conciencia, ahí él está hablando cómo tiene que ser un hijo de Dios, cómo tiene que ser un creyente. Podemos abrir muchos acá caminos, muchas cosas para decir en cuanto a la pureza, cómo debe ser, cómo debemos estar delante del Eterno. Porque también está hablando, por eso es necesario conocer el mal llamado Antiguo Testamento para conocer, en este caso, la terumá, la ofrenda. ¿Cómo debe ser la ofrenda?
porque ya está hablando ahí, antes, 2000 y pico de años antes de Yeshua. 2000 y pico antes de Yeshua está hablando cómo debe ser el sacerdocio. 2000 y pico años está hablando de cómo eran las ofrendas. El Señor especificaba qué era lo que quería. Si era un macho cabrío, si era un búfalo, si era un pájaro, oro. ¿Sí? Entonces es necesario las instrucciones para que nosotros tengamos el entendimiento, y en el Espíritu, en nosotros, nos va dando ese entendimiento para realmente decir lo que algunos decimos con la boca. Hebreos 8 y 9, ahí el libro dice, este es el puente más fuerte aquí entre lo que es la porción bíblica y los evangelios. El libro de Hebreos es esencialmente un comentario sobre todo lo que es la terumá. Habla del tabernáculo celestial. Hebreos 8:2, si alguien lo puede leer. Muy bien. Hebreos 8:2 explica que Yeshua es el ministro, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá hay una gran diferencia. Luego, la terumá permite que el sumo sacerdote entrará una vez al año. En el pacto renovado, la terumá, el sacrificio de Yeshua, nos permite entrar al lugar santísimo constantemente. La sangre, ¿sí? Sin la ofrenda terumá no había ¿qué cosa? No había santuario. Sin la sangre del Mesías no hay limpieza del santuario en nuestra conciencia. Nuevamente, conceptos bíblicos con una connotación de la santidad que debe haber en nosotros. Luego tenemos como en 2 Corintios 9:7, aquel que lo encuentre primero, se pone de pie y lo lee, por favor. 2 Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Wow. Amén. Acá hay tremendas cosas. De todo varón que le diere su voluntad de corazón. 25:2 dice, Éxodo. 25:2 dice, todo varón que le diere su voluntad de corazón. Está alineado con lo que la pastora acaba de leer. Entonces hay una conexión nuevamente. Pablo cita este principio exacto en su carta de Corintios. Cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, porque Dios ama muy bien. Ya está agregando cosas acá. Entonces, en el pacto renovado no elimina la teruma. No la elimina, la interioriza. Ya no es una obligación por la ley externa, sino una respuesta de amor por lo que Yeshua hizo. Repito, ya no es una obligación por la ley externa, sino una respuesta de amor por lo que Yeshua hizo por nosotros. En resumen, hermanos, esta porción bíblica, que llamada teruma, nos enseña que Dios quiere habitar con nosotros. En el desierto usó oro y madera. En el pacto renovado usa la vida de su Hijo y nuestras propias vidas. Yeshua es la terumá perfecta que se levantó para que el cielo y la tierra se volvieran a unir. ¿Por qué? Porque Él trajo el ministerio de la reconciliación. Y si nosotros somos de su ministerio, llevamos el ministerio de la reconciliación. Los diezmos son una obligación, pero las ofrendas son voluntarias. Y es una, entre comillas, ahí es donde quedan muchos trampeados. Porque ahí es donde se ve el verdadero corazón, en la terumá. Por esto, solo los que tienen un corazón alegre pueden dar esta obra de construcción del tabernáculo. De esta manera el tabernáculo es una extensión de los corazones del pueblo, donde el Eterno deseó morar
como está escrito en 2 Corintios 9:7, que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Miren cómo está ahora tipificando, ahora está esclareciendo, para que nadie diga, a mí no me dijeron eso, acá quedan todos desnudos, quedamos todos desnudos. ¿Por qué? Porque dice, como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Yo suelo decir, o solía decir en otra congregación, cuando venía alguien por primera vez, que no tenía entendimiento. No estaba, digamos, en cierta forma, que no se sienta ¿qué? Obligado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que tener? Entendimiento. Ahora, si la persona deseaba hacerlo igualmente, porque había entendido algo, bendito es el Señor. Pero, ¿esta instrucción para quién es? Para los que suelen leer Pablo, el pacto renovado. ¿Quién lee esto? ¿Cualquiera? ¿Quién lo lee? No me contestan. El pueblo, los seguidores. ¿Para qué? Para aprender, para recordar. Ojo con lo que vas a hacer. Entonces, dijimos, Éxodo 25:2, conectado lo fuimos a Corintios 2:9. Si comparamos ambos textos, vemos que Pablo no está inventando una doctrina nueva, como pueden decir algunos, sino que está citando la esencia de la parashá. ¿Qué leímos? De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda, dice Éxodo 25. Luego dice, como propuso en su corazón, habla de dador alegre en el pacto renovado. Es la misma esencia, ¿sí o no? Entonces, Elohim nunca estuvo interesado en el oro o la plata, o alguno piensa que sí, por su valor material. Él es el dueño de todo. Él buscaba la disposición de ¿qué? Del corazón. ¿Qué estaba enseñando a su pueblo? La disposición de su corazón. ¿Sí? ¿Cómo lo probamos nosotros? Fíjense, bueno, cuando uno va a otro lado, cómo te reciben, te dan la bienvenida, te ponen en la silla o te señalan, siéntese, tome asiento, necesita algo, quiere tomar algo, ¿no? Y en otro lugar, qué sé yo, te miran, que quedan mirando y no reaccionan. Eso en otros niveles, imagínense, para un discípulo, cuando entraba Yeshua, ¿ustedes qué pensarían que hacían? Cuando entraba un maestro, ¿qué pensarían ustedes que hacían? Si el maestro no tenía dónde sentarse, ¿qué hacían el resto? Piensen. Eso es lo que la enseñanza de Yeshua. Yeshua lo vino a profundizar, esto ya se sabía. Siempre cuando los que van a servir, cuando iban en ese tiempo una sinagoga, luego en las casas de oración, esto se tenía entendido. Se tenía el lugar para quién, para que iba a traer ya una vez Yeshua no estando en la tierra, cada vez que iba alguno de los discípulos de Yeshua, ¿cómo lo recibían? Con lo mejor. Hay una historia por ahí que me dio una enseñanza, que siempre tenía que haber un cuarto con una cama, con una silla y una mesita ¿para quién? Para el profeta. En la porción de la escritura de la viuda y el profeta, ¿qué es lo que hace la viuda? ¿Qué es lo que entiende todo el mundo que no conoce la escritura y no conoce el Espíritu de Dios y no está enseñado en las escrituras profundamente? Ah, qué malo que es el profeta, la viuda no tenía nada y deja sin comer a la viuda, ¿no? Esa es la exégesis del entendimiento de aquellos que no entienden. Hoy te dirá, ¿qué le vamos a dar? ¿Y nosotros qué vamos a comer? La esposa sabia generalmente le dice, dale eso, y el otro le dice, no, pero ¿qué vamos a comer mañana? ¿Me están entendiendo cuál es el paralelismo? Entonces siempre, ¿qué va a juzgar el Señor? El corazón. Aquel que viene a alguien y le invita, tiene en la heladera, ¿le da lo mejor o le da lo que sobra?
un buen discípulo de Yeshua, y desde allá, desde Abraham, ¿qué hacía Abraham? Lo mejor. ¿Qué mandó a hacer Abraham a Sara? Que no necesitaba Sara que Abraham le dijera eso. No, dale la leche de ayer, no le des la de hoy. No. Ay, quedó una cerveza por la mitad, dale. No. Tenés que ir y comprar una para tu roe, para tu maestro, para que vas a recibir. ¿Qué nos enseña? A ser hospedadores. ¿A quiénes? A los seguidores de Yeshua, a los seguidores de Jesús. No esperen eso de este mundo. Aunque muchos, sin conocer la Escritura, hacen esto. Lo que a mí me sorprende. ¡Wow! Entonces no es necesario tampoco la excusa. Pero no leí la Biblia. Muy bien, hermana. Sentido común. Un corazón, ¿cómo? Agradecido. Un corazón amoroso. ¿Qué es lo que juzgamos inmediatamente? Juzgar, no tomen como lo toma el mundo. No. ¿Qué vemos? ¿Qué discernimos? ¿Cómo vemos la calidad del Espíritu en esas acciones? Entonces, de acuerdo a esas acciones, nunca vas a poner a tratar a los hermanos, a ayudar a los hermanos a alguien que tenga ese pensamiento. Había un discípulo entre los de Eterno mostrando esto, los que seguía a Yeshua. Había un discípulo. ¿Por qué lo toleraba? Porque era para que aprendamos. Para que el resto, que lo quería matar, en un momento que aprendan que esto está, esto existe. No es una fábula. Dentro de los congregantes, dentro de las congregaciones, en cualquier lugar tenemos gente que piensa esto, que es egoísta con el Eterno. Es egoísta con los que ven, imagínense con los que no ven, con el que no ven. Sí. Claro, Herodes el corrupto no era de la línea, del linaje de los sacerdocios y demás. Exacto. Engaña, claro, exacto, no lo podía entender porque no era. Sin ir a lo profundo de dónde viene él, vamos a ver por qué era así. ¿Estamos? Bueno, seguimos adelante. Entonces, Elohim nunca estuvo interesado en el oro y la plata por sus materiales, es el dueño de todo. Él buscaba qué cosa, la disposición del corazón. ¿Qué nos está enseñando? A no sea que no seamos avaros. Esta enseñanza es para esto, para despertarnos. Entonces, dice ahí una palabra, como propuso en su corazón. Yo a veces digo, decirle esto a alguien es darle la cara. Bueno, pero se va a engañar a sí mismo. Se va a engañar a sí mismo. ¿Cómo probás? Como propuso el corazón. Bien. Entonces, la palabra para corazón es lev, en el hebreo. El tabernáculo no se construyó con sus obras, sino con lo que la gente levó voluntariamente. Entonces, en Yeshua, nuestra vida, vemos que somos piedras vivas del templo, no por una inercia, es una decisión diaria de alzar terumá, nuestro tiempo y recursos para su reino. Acá está la otra. Cuando nosotros ofrendamos nuestro tiempo para el Eterno, el voluntario dice, ¿en qué puedo servir? Ese es el voluntario. El que se esconde ya tiene una decisión en el corazón. ¿Se está entendiendo esto? Y después aclara que dijo primero como propuso su corazón. Luego, no con tristeza ni por necesidad. La palabra griega para tristeza aquí es lupe, que implica dolor o resentimiento. Si alguien daba para el Mizcán sintiendo que perdía su oro, esa ofrenda no era terumá válida. Ajá. Entonces, si decimos, si alguien daba para el Mizcán sintiendo que perdía su oro, esa ofrenda no era teruma. Si alguien viene a dar algo y siente que pierde, y siente que se entristece, su ofrenda queda invalidada.
Quiero que lo entiendan, para que no hagan cosas absurdas y que en definitiva no les va a sumar, sino que les va a restar. Déjame, por favor. En el pacto renovado, Yeshua nos libera de la carga legalista. La obediencia a la Torá incluye el dar. Nace del agradecimiento por la redención, no por el miedo al castigo. Porque en algunos lugares se enseña eso último. Por eso necesitamos ser enseñados, para ser liberados de eso. Si no llevas a ofrenda, Dios te va a castigar. Entonces, ¿qué hace el señor, la señora? Da por miedo. Si lo aclara la Escritura es porque sucedía eso. ¿Estamos? Dios ama al dador alegre. Alegría. ¿Cuántos vienen corriendo a ofrendar? Vienen arrastrando la vida, sufriendo. La palabra griega es hilaros, de donde viene hilarante. En hebreo esto se conecta con sinjá, con gozo. Yeshua es el mismo, es el ejemplo mismo. Él es el dador alegre que entregó su vida por el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. Al dar con alegría reflejamos el carácter del Mesías. Dar con sinjá, dar con alegría. Eso valida tu terumá. No des con miedo, no des con pensando en el mañana. No sé qué voy a hacer mañana. Es una confrontación constante, hermanos, esto, en el plano espiritual. Por eso, ¿para qué es la Escritura? Para liberarnos. Segunda Corintios 6, 16 al 18, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Entonces, saco la palabra wow. 25:3 de Éxodo dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Lo primero que pide el Eterno es oro, lo más precioso. Según Génesis 12:12, el oro es bueno. La Escritura del Eterno está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque ¿qué? Porque la Torá le da valor. ¿De dónde sacó el hombre que el oro es valioso? En algún momento lo aprendió. Ahora, los corazones voluntarios tienen la oportunidad de ¿qué? De entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros. ¿A quién, hermanos? ¿Recuerden? ¿A quién? Bien, hermana, a Egipto. A Egipto. ¿Antes de qué? Exacto. Eso es importante. Antes de salir. No es que volvieron a reclamar, antes de salir. Entonces, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra del Eterno. ¡Wow! ¿Qué habrán dicho? Uy, nos llenamos de riqueza, nos llenamos de oro, pero, oh sorpresa, más adelante, como siempre, el Eterno, ¿qué es lo que tiene preparado para nosotros? Una sorpresa. Entonces, sabiendo que el pueblo tenía, ¿qué dice el Eterno? No impone, sino que da y dice, den conforme a qué? A su corazón. Entonces, la ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto. ¿Cómo entonces se va a entender la palabra de Yeshua? Mateo capítulo 6 del 1 al 4. Por favor, hermanas, porque son las únicas que me están leyendo. Rápido. Mateo 6, 1 al 4.
Amén. Así es. Amén. ¿Qué hay acá? ¿Cuántos mandamientos hay acá? Varios. Varios. Dice, Mateo 6, 1 al 4, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Listo, primero, no hagas para que los demás te vean. ¡Ay, traje una ofrenda! Yo vi eso del otro lado. Cuando alguien fue en una congregación, tenía por costumbre desaparecer cierto tiempo y venía con un sobre, sí, de dinero, no sé. Entonces, ¿qué hacía? Lo que vi, y yo dije, trágame tierra. Lo que el pastor dijo, bueno, miren, esto es lo que corresponde, miren, como un hermano venía, pero ahora traído. ¿Qué estaba haciendo? Lo contrario de lo que dice la Escritura. O sea, ese tenía un permiso, es que estaba lavando a la persona, o bueno, ese tenía como un acceso VIP por hacer eso. ¿Están entendiendo? Cuidad de no practicar vuestra justicia. Otra vez la justicia no es lo que nosotros en el mundo entendemos por justicia. Es otro lo que hacen delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de ¿quién? Muy bien, que está en los cielos. Por eso, cuando des, acá des, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. A ver, infla el pecho y por ahí empieza a cantar una alabanza porque está ofrendando, o lo muestra. Si lo dice Yeshua es porque se hacía, y era lo que venía a extirpar. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando des, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es un hebraísmo. Para que tú lo que das sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es una instrucción para el ofrendante. Cuando viene, una de las primeras cosas que debe aprender alguien que viene a una iglesia es enseñarle eso. Porque puede venir con un espíritu humilde, pero puede también venir con un espíritu de exaltación. Por eso debe aprender la Escritura y debemos enseñarle cómo tiene que ser su ofrenda también. Entonces, viéndolo esto, lo que hemos visto en los versículos, para tener más claridad, dice en el texto griego, hay palabras que sería proeretai, como propuso, viene de un hebreo que significa elegir de antemano o decidir por uno mismo. En una parte de la Escritura dice, conforme a lo que el Eterno te ha, da un término de tiempo, durante la semana, o sea, de un Shabbat al otro, dice eso, conforme a lo que el Eterno te ha prosperado en la semana, apartarás. ¿Sí? Esa instrucción está ahí. ¿Cómo debe hacer? Yo aprendí esto de mi suegra, que ya iba con la ofrenda preparada, porque había estado, ¿qué? Apartando durante la semana. ¿Se entiende esto? Entonces, como propuso significa elegir de antemano o decidir por uno mismo. En Éxodo 25:2, ¿qué dice? La Torah dice, Ijibenu libó, cuya voluntad mueva su corazón. Pablo usa este término griego para enfatizar que la ofrenda no es un impulso del momento, sino una decisión deliberada del Espíritu. En algunas líneas congregacionales viene el profeta y empieza, me dice el Señor,
Me dice el Señor, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, tiene que dar 10, ¿sabes? 10, 10, 10, tenga, ¿qué es lo que tiene? 10, 10, 10. Bueno, algunos me van a decir cosas feas. ¿Pero qué está incitando? Por ahí la persona no quiere y la está obligando. ¿Qué dijimos? No por temor, no por sentirse acorralado. El Eterno quiere un pueblo que tenga entendimiento y libertad. ¿Está? Entonces, no con tristeza, no con tristeza. Mieket lipes, lipe significa dolor, pena o aflicción. No debe haber dolor de codo a pesar de dar. Si te duele desprenderte de la ofrenda, el griego sugiere que no estás haciendo una terumá, una elevación, sino una transacción dolorosa. Te está doliendo. Esa palabra significa eso. Luego dice por necesidad, obligación. No. Ex anakes. Anakes se refiere a una fuerza externa, compulsión o presión, que es lo que dije antes. Entonces, esto es vital para tu enseñanza. Pablo, para el aprendizaje de todos, ustedes le tienen que enseñar a quién, a los de su casa, a los más chiquitos. ¿Qué se le enseña? Sedacá, ofrenda, ¿sí? Porque ellos mismos dicen, ¿qué voy a darle al señor Colobán? Le tienen que enseñar. Entonces, Pablo aclara que el dar en el pacto renovado no es por imposición legalista o manipulación, sino por amor. La Torá pedía que fuera voluntario. El griego refuerza que no debe ser por presión social. No debe haber una presión. El pueblo tiene que entender primero quién es Dios. Y tiene que entender que todo lo que posee se lo dio ¿quién? Dios. Y que todo lo que pueda tener, ¿quién se lo va a dar? Dios. Entonces, cuando empieza a navegar por las Escrituras, empieza a entender las instrucciones del Eterno y los cómo hacer cada cosa, su vida va a cambiar. Luego, dador alegre, dice también, hilarón dotem. Aquí es una palabra hermosa. Hilarón es la raíz de nuestra palabra hilarante, significa alguien que está dando radiantemente, que brilla de gozo. Simplemente dotem, alguien que da. Dotem es alguien que da. Acá ha venido gente que no es de la congregación y me dio cosas para la congregación. ¿Qué sintió? ¿El impulso de qué? De dar. O sea que no es necesario que esté dentro de la congregación. Wow, Señor. Entonces, Dios ama a quien da con una sonrisa que nace del alma, nace de su interior. Esto conecta, sí, con el rostro de Moshe al bajador de Sinaí. Cuando damos como Yeshua, quien se dio a sí mismo, reflejamos esa divinidad en nosotros. Bueno, 2 Corintios 6, 16 al 18, vamos a ir cerrando. También lo pasamos por el griego un poquito. ¿Para qué? Para profundizar. ¿Qué estamos hablando? Terumá, ofrenda. La presencia de Dios en el pacto renovado. ¿Qué estamos enseñando? Que es necesario hablar de lo que algunas denominaciones desprecian o no hablan. Y la base está ahí, en el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces vemos que tabernáculo, Mishkan, luego vemos tabernáculo viviente. ¿Nosotros qué somos? Viviente, un tabernáculo viviente. Entonces vemos, 2 Corintios 6, 16 al 18, desde esta perspectiva de la palabra que también usaba en la transliteración, que Pablo estaba hablando, hay una palabra, naos teo, templo de Dios. En griego existen dos palabras para templo, hieron, todo el complejo del templo, y naos. Pablo usa naos, que sugiere específicamente el lugar santísimo, el santuario interior donde habita, ¿qué cosa? La Shekinah, la presencia de Dios. Hace énfasis en esta escritura que nos da a entender que si estamos realmente con el Eterno, Él habita dentro nuestro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Pablo está diciendo que nosotros no somos solo el pacto exterior, sino que somos el arca del pacto misma donde reside la presencia. ¿Por qué la parte exterior? Muy bien. En ese tiempo se hacía una parte
para las personas que no, ellos consideraban que no debían estar adentro. Bien, porque él dice, Eikikesu, enoikesu, habitaré en ellos. Entonces viene de dentro y oikio, vivir en una casa. En la traducción exacta del concepto de Éxodo 25:8, de ahí venimos, y habitaré entre ellos. El griego enfatiza que ahora la casa no es de madera y oro, sino de carne y rúa. ¡Wow! Maravilloso. Luego dice, andaré entre ellos. Otra palabra, emperpirateso, que significa caminar de un lado a otro. Evoca la imagen de Adonai caminando en el Gan Edén, Génesis 3:8. Entonces la ofrenda restaura esa cercanía perdida. Dios ya no está estático en un edificio, sino que camina con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, donde vamos nosotros, y es algo que tenemos que internalizar, va la presencia del Eterno. Por eso es que tenemos que examinar, conocer las diferentes situaciones, dónde van a estar tus pies y qué vas a hacer en un lugar donde estas cosas no se conocen. ¿Sí? Yo puedo ir hoy en día en una congregación que no conoce en profundidad esto, pero no voy a ridiculizar, no voy a ofender ni maltratar a nadie porque no lo sepa. Voy y dejo mi ofrenda. ¿Estamos claros? No me paro y enfrente decir todas estas cosas. Yo no soy llamado a hacer eso. Cuidado. Cada uno tiene que tener su lugar. Entonces, hablamos de la santidad. Salid del medio de ellos y apartaos, marca una frontera. Así como el Mishkan estaba separado por cortinas, el velo, el resto del mundo, el creyente debe estar consagrado. No toquéis lo inmundo, dice la Escritura. Estoy todavía en 2 Corintios. Conecta directamente con las leyes de la pureza de la Torá. Si somos del templo, debemos cuidar qué entra en él, qué entra en mí. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué ideas, qué viento raro entra en mí? ¿Qué pensamientos entran en mí? Y la Escritura, las enseñanzas a través de nuestro Yeshua, maestro fiel, nos enseña cómo confrontar con esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo por ahí, el creyente está enojado. Y ese enojo produce que no haga conforme a qué? A lo que debe hacer un hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que tu enojo... Si yo la noche anterior tuve una batalla de aquellas, no debo haber traspasado el cerrar mis ojos, ese enojo. Lo tuve que haber aniquilado antes de yo cerrar los ojos para dormir. Cosas que a veces nosotros tenemos que luchar porque viene alguien y nos pone una bomba espiritual y tenemos que procesarla. Vieron que hay una bomba, se llama a la brigada antibomba y ponen la bomba dentro de un... para que estalle dentro de eso y no lastime a quienes. Ahora me van a entender. Si alguien viene y pone una bomba espiritual entre ustedes no tienen que ser como los demás. Nosotros no tenemos que ser como los demás. Tenemos que ser los que cubren nuestra casa, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Nosotros mismos. ¿Con qué? Con la palabra. Llorando, moqueando, pidiendo. Pero que eso no nos quite el sueño, porque el Eterno trabaja con nosotros precisamente en ese momento. Yo tengo que poner punto ahí, porque si yo mañana me tengo que congregar, si mi costumbre es orar todas las noches, todas las mañanas, y esa bomba evitó que yo ore, evitó que yo haga mi, ¿cómo se dice? Mi velada, mi devocional o mi, ¿cómo se llama cuando nosotros estamos orando por la noche? Velando. Se arruina lo que yo estoy acostumbrado a hacer. ¿Sí?
Entonces tenemos que tener ese entendimiento. Sí. Ujú. Exacto. Moshe sabía muy bien qué es lo que no tenía que hacer. Bien, hermanos, en la Parashá Terumá entonces, el pueblo trajo materiales para que Dios habitara en una tienda. Pero en 2 Corintios 6, que estuvimos compartiendo, Pablo usa la palabra naos, el lugar santísimo. Ustedes son el oro. Nos ponen en un lugar muy especial y muy, para algunos, muy pesado, para sostener eso. No es para que nos sintamos Superman o Superwoman, no, sino para que tengamos más temor. Porque antes éramos ignorantes y pasaba por alto cosas, ahora no. Ahora no pasa por alto nada de eso. Entonces, ustedes son el oro, son la madera de acacia y el lino fino de Dios. Hoy, Él no solo vive en ustedes, nos recuerda, sino que camina con ustedes. No es que ahora cuando me voy a la congregación le digo de toda mi familia, total Dios no me escucha. ¿No? Puede arrancar risas esto, pero hay gente que piensa eso. Por eso nos damos cuenta a veces cuando hablamos con las personas dónde están parados. Mizkan o Naos. En Éxodo 25 estudiamos el diseño del tabernáculo. En Corintios 2, 6, 16, Pablo revela que nosotros somos ese santuario interior. Entonces, el dato acá griego es la palabra emperipateso que les dije, significa que Dios camina entre nosotros. No somos un templo estático de piedra, somos un tabernáculo móvil. Otra que papa móvil. Somos un tabernáculo ¿de qué? Del Señor. Entonces no puedo olvidarme cuando estoy trabajando, ando por ahí, y sacarme la esencia divina y dejarme llevar por la ola y por las corrientes. ¿Me puedo enojar? Sí, bueno, pero no uses palabras hirientes. ¿Te puedo indignar? Sí, pero no, ahí sí, no juzgues, no digas, pero estos. ¿Por qué? Porque en esos momentos, como la gente piensa como que no está en la congregación, puede hacer y decir lo que quiera, mal. Y eso es lo que nos enseña. Entonces, ¿damos a Dios lo que corresponde o lo que le sobra? Lo que corresponde. Conclusión final, la teruma versus las obras. La ofrenda que eleva, aprendimos, la ofrenda que eleva el concepto de rum. Terumá viene, ya dijimos, de ahí, de levantar, de exaltar. Si das lo que te sobra, lo que ya no necesitas, el tiempo que te queda al final del día, el dinero que no afectó tu presupuesto, no estás elevando nada. Estás simplemente haciendo una limpieza de excedentes, como quien saca la basura a la noche. Una ofrenda solo se convierte en terumá cuando representa un sacrificio que te eleva a ti y al reino. Lo que sobra no requiere fe. Repito, lo que sobra no requiere fe. Lo que se ofrenda con propósito, sí. Repito, lo que sobra, dar lo que sobra no requiere fe. Pero lo que se ofrenda con propósito, sí. Entonces, la prioridad está en el corazón. Y dice 2 Corintios 9:7, ¿das porque te lo pidieron o porque te sobró en el bolsillo? Lo que sobra es algo reactivo. ¿Das porque te lo pidieron o porque te sobra en el bolsillo? Es lo mismo si nosotros le damos a alguien que viene pidiendo, que los que viajamos en tren o en colectivo, es lo mismo si le das a alguien sin que te pida o te sientes acorralado y das. ¿Es lo mismo? No. Porque si estás viendo que viene, ya tienes que preparar para darle. Si te sentís acorralado, porque, si no le doy voy a quedar, me está mirando todo el mundo. No es lo mismo. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí viene el concepto de proponer de antemano cuando vas a la casa de oración. Lo que sobra es reactivo. La terumá es proactiva. ¿Qué cosa? Tú separas lo mejor antes de que el mundo
te consuma. Porque si dice, bueno, voy a ofrendar y llegar a Shabbat, por ejemplo, día de la reunión, para que los que no hacen Shabbat. Y si no juntaste de antemano y creíste que ibas a tener, en lugar de guardar, como hacen algunos hermanos, lo que pensabas dar se fumó. ¿Qué terminas dando? Lo que te sobró. Es distinto. Entonces, separas de antemano para que el mundo no te lo consuma. En el diseño del Mishkan, Dios no pidió lo que les quede después de construir sus casas. Le pidió las primicias de oro y de lino. Yeshua, nuestro Salvador, no fue una obra que al Señor le sobró. Entonces, en el pacto renovado, Elohim no nos dio lo que le sobraba. Él no envió un ángel de menor rango, sino que nos dio un poco de su atención. Él entregó su santuario, su propio Hijo, y Yeshua es la ofrenda alzada que se dio por completo. Si nosotros somos el templo de Dios, no podemos pretender que el Dios del universo habite en un lugar construido con sobras de nuestro tiempo, de nuestra santidad o de nuestros recursos. Porque también hablé, no se trata de dinero, se trata también de ofrendar ¿qué cosa? Nuestro tiempo para el Señor. ¿Cuánto tiempo le damos cada uno de nosotros a nuestro Señor? Y se conforma solamente porque ha sido engañado por la Nahash, por la serpiente antigua. No, anda nada más ese día, lo demás déjamelo para mí. No, pero si yo me congrego, ahí está. No es solamente eso. Si somos el templo viviente, es continuo. Entonces el Señor mira también lo que da, ¿qué nos sobra? Primero, ¿qué hacemos? Vemos la novela, vemos esto, vemos el partido de fútbol, me voy con los amigos a charlar, me voy a distender porque necesito un poco de paz. Y después, si me queda tiempo, le doy a mi Señor lo que me sobra. Esto es para reflexionar, para sacarnos las malas enseñanzas y lo que el enemigo pone sutilmente y nos hace creer porque se parece. No. Baruch Hashem. Entonces, nuestro tiempo le pertenece al Señor, porque somos ¿qué? Él nos compró con su sangre. Cambiamos de amo. Pero como no nacimos con cadenas, no las vimos nunca, no entendemos. Entonces va a tener que venir un mal tremendo en nosotros para que clamemos en voz en cuello, Señor, sálvame. Y ahí van a estar todos los fariseos, todos los mentirosos que se sientan en las congregaciones, que se creen que engañan a todo el mundo. Ay, Dios, no lo pueden engañar. Si no has tenido un encuentro, realmente si no te pasó esto, realmente estamos en problema. Estás en problema. Porque necesitamos llevar más allá. Entonces, los papás, los que están en la congregación tienen que decir, bueno, chicos, en un momento vamos a orar, vamos a hacer algo en casa. ¿Para quién? ¿Es para mí? Entonces mi hijo, mi esposa, no digo que sucedió, un ejemplo, me ven a mí como, justo ahora que está la serie, que es el único momento que la puedo ver. Justo ahora. Ah, ¿qué le estás dando al Eterno? Lo que te conviene, cuando te conviene. ¿Para qué? Para que no seamos engañados por nosotros mismos. ¿Eh? Para cerrar, mis amados hermanos y todos aquellos que estén escuchando. La palabra Terumá nos enseña que el lugar donde Dios habita se construye con lo mejor de nosotros. Dar lo que nos sobra es tratar a Dios como un mendigo. Ofrendar una terumá es tratarlo como nuestro rey. Al traer nuestra ofrenda, sea nuestro talento, sea nuestro tiempo, nuestras finanzas, como Yeshua lo hizo, estamos diciendo, Padre, ¿sí? Tú no recibes mis obras. Repito, Padre, tú no recibes mis obras, tú recibes mi primicia. Porque solo cuando la ofrenda es del corazón, el santuario se llena de su gloria.
Eso es lo que debo recordar. Solo con las ofrendas de corazón el santuario se llena de su gloria. ¿Qué tenían que esperar después que estaba el tabernáculo hecho? ¿Qué tenían que esperar cuando los templos fueron hechos por Salomón, por David? ¿Qué tenían que esperar? Después de que esté todo reluciente, después de haber gastado todo lo que gastaron y dieron todo tiempo y demás. ¿Qué tuvieron que esperar para que eso se confrontara, sea el sello? Muy bien. ¿Y cómo se manifestaba? Visualmente. Y dice la Escritura que el templo se llenaba de su gloria, a tal punto que los sacerdotes se tenían que ir, porque él tomaba todo el templo. Esto es para los que creen. Los que no creen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si no creemos eso, ¿cómo van a creer que Dios vive en nosotros? ¿No es cierto? Que el Eterno bendiga su palabra. Cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Que sea un día maravilloso y terminen su día alabando al Señor, encendidos por la palabra misma que hemos compartido. Vuelvan a leer, compartan con la familia, compartan con sus hijos, compartan con hermanos de la congregación, compartan con todo el mundo, ¿sí? Porque esto es bueno y esto nos enciende, nos quita y nos saca del camino del error, porque el enemigo es astuto, ¿sí? Así que bendiciones para todos y para los que guardan Shabbat, Shabbat Shalom. Los bendecimos igual a todos, pero para que no se ofrendan. El Eterno bendiga su palabra. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Bendiciones. Shabbat Shalom. Bueno, estoy tratando de cerrar acá. Ahora sí. Finaliza. Gracias, Señor. Bueno, amados, vamos a levantar ofrenda. Quiero decir algo. Si la ofrenda tiene que llevar nombre, no. Muy bien. Digo, porque algunos, no sé, no digo que es los que están acá, pero yo veo que algunos vienen y agarran un sobre y ponen ahí adentro. No sé por qué. El sobre es para los que diezman. Creo que vamos a trabajar en eso. Voy a poner mi cabeza un poquito más en esto y vamos a hacer. El sobre es para los que diezman, entonces se anota y se ora por lo que piden. Excepto que sea una ofrenda especial. Pero también ahí sí me tienen que poner el nombre para que la pastora me diga, bueno, vamos a orar por esta petición. Lo digo y lo tengo que decir cuando estén los demás y me acordar. ¿Está? Pero si es ofrenda, usted pone dentro del ofrendario. Insisto, vamos a tener uno más grande. Vamos a agregar. Esto, ¿qué es? Ofrenda. Diezmo. ¿Esto qué es? Sedacá. Todo esto va a tener su nombre. Y esto es una ofrenda especial. Para un propósito. ¿Está? Así que bueno, nos levantamos y oramos, amados. Santo Israel, te damos gracias, mi Señor. Gracias, papá, por este momento. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel. Bendice ahora, Señor, lo que tus hijos van a traer a tu altar. Bendícelos, mi Señor, como solamente tú puedes bendecir. Que tu palabra haya quitado toda raíz, Señor, de amargura, de duda o de una presencia sombría, Señor, en el entendimiento. Que tu palabra haya traído luz para liberarnos, para andar por el camino correcto, mi Señor. Y para que ahora sí reciban de parte de ti, dadas las instrucciones, dada la forma, porque tú amas al dador alegre, al que tiene un corazón dispuesto de dar, Señor. Te damos gracias por eso y bendice ahora la vida de todos aquellos que vamos a bendecir, Señor, este lugar, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.